Suelo ser de las personas que prefieren hablar que callar. Reconozco que tanto que le temo el silencio, me atrevo a llenarlo incluso con sincericidios. Ninguna técnica es infalible, ni decir ni tragar todo es tan bueno. Pero si las palabras no son dichas a través de nuestra propia voz, las letras poco a poco pueden transformarse en cicatrices que rasgan nuestro cuerpo, dejando heridas que se cuelan hasta lo más profundo de nuestro ser. Y creo que sé por qué hablo tanto. Hubo una época donde callé demasiado. Probablemente la vergüenza se había convertido en mi mejor amiga. O era el miedo, quizás. Sí, era el miedo al rechazo, a ser un papelón, a que el resto se diera cuenta de que esa niña, a veces tan inteligente, a veces tan torpe, era ambas a la vez. Tardé varios años en trabajar ese miedo. Aún hoy lo sigo haciendo. A través de este podcast también. Lo curioso es que me repiten muchísimo que soy muy buena comunicando y yo tengo serias dudas sobre eso. A veces me inunda el síndrome de la impostora y otras entiendo todo. Nos hacemos maestros de las estrategias que impiden que salgan a la luz nuestros mayores miedos. La comunicación, para mí, es ese arma que cura y remueve mis heridas en partes iguales. No soy perfecta y mi manera de comunicar mucho menos. Lamento desilusionarlos. Y supongo que cuanto antes lo ponga en palabras, más fácil va a ser sacarme la ilusión de serlo. Déjame decirte una cosa. Para comunicarnos, no hace falta tenerlo todo claro ni que salga perfecto. Hace falta dar el más duro y más difícil de todos los pasos. Enunciarnos a nosotras mismas nuestra propia verdad. Soy Vicky Tagliati y esto es El Diario de Biqueer, un espacio donde nos asomamos al lado B de la humanidad y la sexualidad. Si te sentís roto, curiosa, incómodo o con ganas de probar, este es tu lugar para evitar preguntas y vulnerabilidades sin filtro. Y si lo que creemos que es un problema sexual, en realidad fuera un problema de comunicación. Buenas, ¿cómo están mi Genchi querida? ¿Qué tal? Estamos acá en un nuevo episodio del Diario de Queer, donde estamos transformando esto que está dentro de mi cabeza en episodios, podcasts, páginas de una especie de diario íntimo, en el que a veces, bueno, van a encontrar alguna que otra reflexión mía, algún podcast un poco más dedicado a poder canalizar emociones, pensamientos, sentipensares, y en otros donde vamos a hablar de temas un poco más candentes o cuestiones estructurales que hacen a la vida, al ecosistema, de los vínculos, de las parejas, a cuestiones heavies, ¿no? que estructuran y determinan muchas veces la satisfacción y la calidad de los vínculos. Y en este caso, vengo a hablarles de la comunicación. La pregunta que les dejo así de una como para que reflexionemos juntas ¿es posible no comunicar? Yo creo que es imposible, ¿sí? Pero que lo que sí es posible es no comunicarnos. O sea, paso a explicarme un poco para que se entienda esto, porque es un trabalengua, si no, ¿no? La comunicación básicamente es algo que hacemos todo el tiempo, porque incluso cuando no abrimos la boca también comunicamos, ¿no? Y muchos estudios científicos aseguran que la mayoría de lo que comunicamos es no verbal. No es en sí misma las palabras las que comunican, sino es cómo lo hacemos, o sea, con nuestro lenguaje corporal, con el tono de voz, con nuestra mirada, con el cuerpo, incluso con los silencios, con lo que evitamos, nuestras expresiones faciales, que hablan un montón, gente, muchísimo. ¿Qué pasa? Que sin embargo nos cuesta entendernos. Nos cuesta decir lo que nos gusta, por ejemplo, también lo que nos molesta o lo que necesitamos. Y acá hay una cuestión muy particular y es que aprendimos que necesitar es malo, porque muchas veces se lo relaciona con la debilidad, ¿no? Con la vulnerabilidad.
Y al fin y al cabo, no comunicamos necesidades básicamente por dos motivos principales. Primero, para no ser dependientes, o sea, que no parezca a la otra persona que soy una intensa o que soy una demandante. Y por otro lado también, para mostrar que soy fuerte, ¿no? Que yo todo lo puedo, que no necesito nada ni a nadie, ¿no? Entonces, preferimos retraernos, callarnos y no decir nada. Y si bien, ¿no? Están ligadas culturalmente a roles de género, que no voy a decir quién es quién, pero que ustedes ya se darán cuenta a quiénes se les atribuye un motivo o el otro, podemos sentirlas indistintamente, ¿no? Estas cuestiones según el momento y la relación en particular que tengamos. Nos cuesta también muchísimo hablar de deseo, de placer, de miedo, de lo que tiene que ver con lo que nos incomoda. Y cuando específicamente el tema que tenemos que comunicar es el sexo, bueno, listo, ya chiquis, ciérrenme las 5 porque ahí directamente nos esfumamos, o sea, se vuelve todo más difícil. Y como yo mencioné, ¿no? En el episodio anterior, la sexualidad es una dimensión muy amplia de los seres humanos, tal es así, ¿no? Que nos apabulla muchas veces porque no sabemos por dónde arrancar a charlar, a conversar de estas cuestiones. ¿Qué pasa? Que también, ¿no? Nadie nos enseñó a hablar de esto, o sea, no lo aprendimos en casa, no lo aprendimos en la escuela. Entonces aprendimos muchas veces a evitar el tema y a suponer o a interpretar. A creer también que si el otro nos ama, nos desea, o sea, ya tiene que saber lo que queremos. Es como si el amor ya viniera con un GPS integrado, ¿no? A veces pensamos eso, que es un software, un programita que uno asimila directamente desde el momento en que vos conocés a otra persona. ¿Vieron cuando flashás así, enamoramiento, chispas? Bueno, te enamoras vos, amás a alguien, listo, ya parece que fusionado, ya sabemos lo que queremos el uno con el otro. Y bueno, ojalá funcionara así, pero no. Yo ya les comenté varias veces que los humanos somos muy, pero muy complejos. También cuando una pareja o un vínculo me dice tenemos un problema sexual, lo que realmente tienen es un problema para hablar de lo sexual. O sea, lo que está pasando es que no pueden poner en palabras lo que desean, lo que necesitan, o también lo que les duele. Y cuando nosotros no hablamos, gente, adivinen qué es lo que pasa. Que el cuerpo empieza a hablar por nosotras. Por alguna parte, don't worry que va a salir, ¿eh? O sea, se lo juro. A veces, ¿qué va a pasar? Que nos desconectamos. A veces va a reaccionar con tensión, con dolor, con falta de deseo, ¿no? Puede que se apague ese deseo, que nos querramos alejar, que poco a poco vayamos fumándonos, ¿no? Porque el cuerpo también es sabio, gente. Cuando la palabra no encuentra una salida, es en sí mismo el cuerpo quien va a tomar la posta de esto y nos va a hablar. ¿A través de qué? De los síntomas, ¿no? O sea, yo particularmente tengo una alarma en mi cuerpo que es bastante obvia, porque a mí me empieza a doler la garganta. Cuando yo tengo algo atorado, no estoy hablando exclusivamente en el campo de lo sexual, pero por lo general cuando yo tengo ahí un temita que a chequear, la garganta empieza a hacerme unas amigdalitis o hablo de emociones y ¡puc! Se me cierra. O sea, bueno, cada uno sabrá qué parte del cuerpo, qué síntoma, desde qué lugar está somatizando aquello que probablemente no está pudiendo poner en palabras. Hablar de sexo también no es solamente hablar de lo físico, ¿no? De lo biológico, de la práctica en sí. O sea, claro, acá lo que sucede es que también vamos a hablar de la intimidad, de la vulnerabilidad nuestra propia, vulnerabilidad de la del otro, de nuestra identidad, nuestra historia, de todas aquellas experiencias que también traemos. O sea, no nos podemos olvidar que no se trata solamente de qué decimos, sino también de qué sentimos cuando lo decimos, ¿no? Y todo esto viene vinculado directamente con lo que me contó una usuaria cuando yo les pregunté el otro día en Instagram qué era lo que más les costaba hablar a la hora de tener sexo, ¿no? Tanto antes, durante o después. Y una de las participantes de nuestra comunidad de Biqueer
me dijo que lo que más le costaba era decirle al otro que te estoy entregando mi ser en este encuentro y que no sea todo tan genital, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿no? En la devolución de las historias, ¿qué se pone en juego a la hora de los encuentros sexuales? O sea, no vamos como una tabula rasa solamente a... ¿Quién era que decía? Bueno, a chocar genitales, ¿no? De alguna u otra manera, a juntar genitales. No, gente, son encuentros sexuales, claramente, pero también son encuentros afectivos, porque está junto con nosotros toda nuestra parte emocional, cuestiones personales, o sea, es interminable la lista de factores que están interaccionando en ese mismo momento cuando estamos en la cama, en el living, en el coche, donde sea que estemos teniendo encuentros sexuales. El sexo también se va a ver atravesado por lo biopsicosocial, como decíamos el otro día de la sexualidad, o sea, no es que queda exento, ¿no? Y solamente somos un cuerpo sexuado sexual y ya, no, vamos con todo, nos cargamos la mochilita y sumamos todo. Entonces, muchas veces comunicar, por ejemplo, sobre el deseo puede despertar miedo. Y hay un miedo muy estructural que es el miedo al rechazo, ¿no? Al que nos digan que no, al que el otro no quiera lo mismo, a quedar expuestos, a parecer también muchas veces raro, un friki que, ¿cómo le voy a decir que me gusta esto? Que seguro es rarísimo, ¿no? También incluso a perder la conexión o el vínculo que estábamos teniendo. Puede aparecer la vergüenza, que es otra de las emociones que fueron comentando a lo largo de las historias que hice en Instagram. Y es esa vocecita interna, ¿no? Que todo el tiempo nos dice que no debería sentir eso o que eso en particular no se dice, que eso está mal, ¿no? La vergüenza es una emoción muy social, es un juez que determina que está bien y que está mal dentro de los comportamientos sociales. Y otras veces callamos simplemente por costumbre, ¿no? Aprendimos también que es una manera espectacular, es una estrategia muy buena muchas veces para evitar el conflicto. O porque también ya nos resignamos, porque venimos teniendo encuentros sexuales con nuestra pareja hace 800.000 años, y entonces, bueno, ya está, esto es así, no va a cambiar más y es una parte más dentro de la pareja que muchas veces puede no ser lo fundamental, pero podría de alguna u otra manera ser un comportamiento también en el que estamos huyendo para evitar de alguna manera ese conflicto. Y cada vez que no hablamos, algo se va acumulando, ¿no? Esa incomodidad que no nombramos se queda en nosotros y empieza a erosionar muchas veces la conexión o los vínculos o la posibilidad de construir algo nuevo con alguien, ¿no? Porque en ese afán de fluir, como de, bueno, que vayan las cosas surgiendo, y a veces no surgen si no comunicamos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, vos escuchaste o pensaste, bueno, si me quiere, se tiene que dar cuenta, ¿no? Es como, es obvio cómo no se va a dar cuenta de lo que quiero. Y después hay otra típica que yo ya la he escuchado, amistades, conocidas, en el mundo en general, ¿no? Que si lo tengo que pedir, entonces ya no lo quiero. Bueno, gente, spoiler, o sea, nadie, absolutamente nadie puede leernos la mente. Pero lo que sucede es que nos comportamos como si en realidad sí supieran leérnosla. O sea, es solamente Mel Gibson en la película esa de Lo que las mujeres quieren, no me acuerdo cómo se llamaba, sí, creo que era así, que él adivinaba de alguna u otra manera, bueno, leía los pensamientos y que también se volvía loco. O sea que, spoiler, no funciona tampoco leer la mente. Y ojalá tuviéramos una bola de cristal donde pudiéramos adivinar todo aquello que el otro desea, piensa, quiere, pero creer realmente que el otro me lee la mente nos hace hipotetizar muchísimo y sobre todo es un mito que trae muchos problemas, o sea, es muchas veces la base de los grandes problemas dentro de los vínculos. Dar por hecho que el otro sabe lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, o sea, si a veces no lo sé ni yo, o sea, pensémoslo de esa manera, ¿no? ¿Cómo podría la otra persona saberlo? Con la cantidad de posibilidades que pueden estar sucediendo, ¿no? De lo que yo siento. Imagínense, se tiene que percatar de las señales que le doy, de las pistas. Cri, cri, gente. O sea, piensen en situaciones en que
les haya sucedido realmente que el otro supiera exactamente lo que querías. Y cuéntenmelas, ¿eh? O sea, mándenme un mensaje y me dicen, Vicky, o sea, me pasó esto. Bueno, excelente. Vamos a ver una estadística de cuántas veces pasa eso. Y hay algo, ¿no? Que me había dicho una terapista floral, Gaby, que también hacía PNL con ella, programación neurolingüística, me dio una frase que a mí me encanta y se las voy a leer porque esto es hermoso. Dice, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que querés oír, lo que oís, lo que querés entender, lo que querés entender y lo que entendés, existen 9 posibilidades de no entendernos. Esto viene a ser como un resumen de lo que yo les quise decir en un principio. Imagínense lo difícil que es comunicarnos y así todo, cuando hablamos, existen todos estos filtros, estos pasos para comprendernos, bueno, ya es complejísimo, ¿no? Pero sin embargo lo intentamos, ¿viste? Le mandamos indirectas, le hacemos una mirada ahí, tipo un silencio estratégico, bueno, ni hablar de esos cortejos digitales que existen hoy en día, que intentan ser una especie de manera de comunicarnos, pero bueno, después nos frustramos cuando el otro no entiende, es como, o qué quiere, ¿no? Como cuando te hace ese juego de me gustas, pero no queda muy en claro qué es lo que el otro está queriendo decirme. Y comenzamos entonces a sentir muchas veces un resentimiento por nuestra pareja, nuestro vínculo, esa persona con la que queremos empezar algo, porque es bastante complicado desde estos lugares poder decirnos algo. La realidad es que el deseo, el mundo del erótico, no se adivina, chiquis, o sea, se comunica, ¿sí? Comunicar no le va a quitar magia al vínculo, al contrario, o sea, afirmativamente le va a dar profundidad a ese vínculo. Entonces, cuando vos decís lo que te gusta, estás invitando al otro a conocerte de verdad, ¿no? Y cuando escuchás lo que el otro necesita, estás eligiendo vincularte con conciencia, ¿no? Con la seguridad de que tenés esa intención, esas ganas, esa energía de estar junto a un otro. No por suponer y por tener teorías conspirativas, viste, que van a hipotetizar mil historias, porque después eso no sabemos nunca si es verdad o no es verdad. Y puede que nos estemos perdiendo grandes oportunidades de conocer a muy buenos vínculos, a vínculos saludables, significativos de nuestra vida. Pregunta clave acá. Y yo creo que esto también es fundamental, porque no todo vale, ¿no? Y es cómo nos estamos comunicando. En el caso de que sí exista, ¿no? Todos, bueno, de alguna u otra manera somos adultos, adultas, adultes funcionales, imagino que como mínimo de alguna manera estamos encontrando herramientas como para poder comunicar, pero hay estilos de comunicación que usamos de diferente manera, ¿no? Y tenemos como una especie de patrón. Entonces hay que ver cuál es el que se vuelve más el predominante. El primero de esos estilos es la comunicación pasiva. Dentro de este tipo de comunicación lo que hacemos es evitar expresar lo que sentimos o necesitamos para no generar un conflicto con el otro. Entonces vamos a poner por encima las necesidades del otro, ¿sí? Nos guardamos lo que nos molesta o deseamos hasta el punto que terminamos desconectadas o con una bronca silenciosa. Yo sé que muchos ya estarán dándose cuenta de que suelen tener este estilo, ¿no? Es el típico, no pasa nada, está todo bien, ¿no? Y obviamente por dentro te estás carcomiendo porque sí, ¿qué pasa? No, no quiero molestar, ¿viste? Mejor no le veo nada, que no me gustó, ya está, no lo veo más, ¿no? Y incluso también en la cama, el hecho de fingir placer o no marcar un límite para no incomodar al otro por el miedo de la reacción del otro. Acá también me hacen acordar el otro día una de las chicas cuando preguntábamos todas estas cuestiones de lo difícil que es hablar de sexo, bueno, y ella me decía que aparecían unos gemidos que lo utilizaba como para complacer al otro, pero que cuando estaba lejos de la realidad, de que ella no estaba disfrutando quizá específicamente de esa práctica, ¿no? Y que, ¿cuántas veces hacemos eso?
Y bueno, el malestar se va acumulando, la otra persona no puede adivinar realmente y muchas veces se van a sostener incluso dinámicas porque no le estamos diciendo a la otra persona, por ejemplo, que no nos gusta algo o porque la otra persona sobreentiende que de una u otra manera está todo bien, ¿no? Y se crece, va creciendo la distancia tanto emocional como sexual. El segundo estilo de comunicación es la agresiva. Acá tenemos que prestar muchísima atención y si de alguna u otra manera identificamos en nosotros este tipo, estilo de comunicación o en un otro, ojo, porque puede tornarse muy, pero muy peligroso. En este caso, ¿qué hacemos? Que expresamos nuestras necesidades, ¿no? Pero sin cuidar del otro. O el otro, ¿no? Expresa sus necesidades, pero sin cuidar de nosotros. Entonces, importa simplemente lo que yo necesito y punto. O sea, hay un tono dominante, exigente, humillante puede ser también, descalificador. Y es cuando alguien se impone en vez de dialogar, ¿no? No hay lugar a la negociación, a una charla, a poder argumentar desde distintos puntos de vista. Entonces, algún ejemplo de eso podría ser como cuando alguien dice, vos siempre haces lo mismo, me decís que tenés dolor de cabeza, ¿viste? Y nunca querés coger conmigo. O, bueno, si no te gusta, hacelo vos, o que lo haga otro, ¿no? Fíjate que te lo haga otro. Bueno, cosas así que, ojo, porque este mensaje, ¿qué pasa? Llega con violencia y obviamente el otro se va a poner a la defensiva, el vínculo se va a desgastar. O sea, no hay manera de que un vínculo sostenido por una comunicación agresiva salga a flote. O sea, lo primero que hay que hacer es revertir este punto. Luego tenemos la comunicación pasivo-agresiva. Es una mezcla, ¿no? Es ese remix que hacemos entre la primera y el segundo estilo comunicativo. ¿Qué pasa? Bueno, acá esto es para los listillos, dirían acá, es para la gente que usa el sarcasmo y la ironía, ¿no? No vamos a decir lo que sentimos directamente, pero lo vamos a expresar de una forma en que, bueno, es indirecta o es irónica. Te lo voy a hacer notar, pero no te lo voy a decir directamente. Es como el típico que no, está todo bien, haz lo que quieras, o sea, como muy molesto, pero bueno. O sí, parece que hoy sí te dieron ganas, ¿eh? O sea, nada, me parece bárbaro que te duermas después, total, yo ya estoy acostumbrado, quédate tranqui. ¿No? Ese es el típico que al final lo que te genera es confusión. O sea, resentimiento, desconfianza, viste, no sabes para dónde disparar, nunca sabes cómo se va a tomar el otro eso y el mensaje real va a quedar oculto detrás de este sarcasmo o de esta forma irónica de decir las cosas. Y por último tenemos a nuestra gran salvadora, nuestra herramienta que hace años ya venimos escuchando y ya venimos desde muchísimas disciplinas, desde las ciencias, etcétera, etcétera, tratando de poner en práctica este estilo de comunicación que es la comunicación asertiva. Porque acá vamos a expresar lo que sentimos, lo que pensamos y necesitamos de manera clara, directa y respetuosa. O sea, ahí no vamos a buscar ganar una pelea, ¿no? Y lo que vamos a buscar es entendernos. O sea, que nuestras necesidades van a ser tan válidas como las que tenemos de la persona de enfrente. Ejemplo de esto podría ser es cuando vos cortás la comunicación, yo me siento ignorada, ¿no? Me gustaría que podamos hablar cuando estés más tranquilo. O, por ejemplo, algo para hacer un refuerzo es, me gusta cuando me abrazás después porque me hace sentir cerquita tuyo. O si hay algo que no nos gusta y que queremos bajar un poquito de línea ahí, como para ver si cambiamos algo, es bueno, cuando me tocas tan rápido, por ahí me cuesta conectar porque siento dolor y me gustaría que probemos un poquito más despacio esta práctica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estas situaciones? Va a crecer la confianza, el deseo y la conexión. Y yo lo digo fácil, pero bueno, lógicamente, la asertividad primero que no es perfecta y que requiere de mucha práctica, ¿sí? Muchísima práctica, pero mejor empezar alguna vez que nunca, ¿no? Y es la base para que un vínculo pueda hacernos sentir vistos y escuchados, o sea, mutuamente. Es un trabajo duro, pero vale la pena porque luego nuestros vínculos van a ser muchísimos más significativos, van a tener mucha más calidez. Bastantes personas también me fueron contando por Instagram que lo que más les costaba era el feedback negativo. Y acá
entra uno de los grandes miedos y es cómo le digo lo que no me gusta sin que el otro se sienta atacado o herido. También, ¿no? Es como esa herida de rechazo, vuelvan a ser. Primero entendiendo que comunicar un límite no es una queja y no es un ataque directo, no es un acto de cuidado mutuo. O sea, cuando yo digo esto no me gusta, es una forma también de acercarme, de construir confianza, ¿no? Porque si a todos nos dicen que sí, yo empiezo a dudar, gente. Si a mí todo lo que yo propongo y que digo y hago, bueno, el otro día Dua Lipa en un video con Andy Kuznetsov dijo, yo no tengo lejos a la gente sí, ¿no? Que dice que sí, no sé, era como las personas complacientes que te dicen todo que sí y gente dudemos. Porque ahí puede que algo no esté del todo bien dentro de ese vínculo, si me dicen todo el tiempo que sí. Y no se trata de señalar al otro, sino de hablar desde el propio sentir. O sea, por ejemplo, no vamos a decir vos siempre haces esto mal, porque obviamente ahí la persona va a sentir que, wow, eso es un ataque, ¿no? Pero lo que podemos decir es, mira, cuando pasa esta situación específica, objetiva, bueno, a mí me cuesta disfrutar porque me desconecto y me gustaría que probemos otra cosa. O sea, esto es como una base general de cómo podemos decir las cuestiones y hablar desde mi lugar, ¿no? El foco no va a estar entonces en culpar al otro, sino en compartirle cómo me siento y decir específicamente qué necesito. Ahí se cambia la dinámica del vínculo. Y a veces también el miedo al conflicto nos va a paralizar. Pero bueno, el verdadero riesgo no está en hablar, sino en quedarnos calladas, callados, callades, ¿no? Callar lo que nos incomoda muchas veces puede parecer fácil al principio, pero yo le juro que a la larga va a erosionar el deseo, va a dejar que poco a poco nos estemos desconectando y va a impedir que podamos vincularnos en profundidad con otras personas. Yo creo que una buena comunicación es en sí misma una forma de erotismo. O sea, qué hermoso calentarnos a través del lenguaje y de las palabras. Y cuando podemos hablar sin miedo, también podemos desear con más libertad, ¿no? Y se va retroalimentando de confianza y la confianza se va construyendo con esas palabras. Por eso, el sexo me gusta decir que no empieza entre las sábanas, ¿no? Empieza muchísimo antes, cuando nos animamos a decir, esto me gusta, esto me encanta, esto no me gusta tanto, o bueno, podemos probar. Esa charla previa que a veces parece tan poco sexy de antemano, porque nuestro ideal es como, no, ¿cómo voy a hablar de esto? Es la que después nos permite que un encuentro sea más libre, más auténtico, que estemos más conectados, incluso que estemos más satisfechas en esos encuentros sexuales. Comunicar bien, para mí también no significa que no va a haber conflictos, o sea, significa al menos poder transitarlo sin destruirnos, sin matarnos, ¿no? Sin que tengamos unos diálogos destructivos, sino que sean más constructivos. Ahí está un punto muy interesante. La manera en que nos vamos a comunicar dice mucho más de cómo nos vinculamos que de lo que decimos. Cuando hay respeto, cuando hay escucha activa, cuando hay empatía, los desacuerdos que son lógicos y propios de cada vínculo, no solamente sexuales y afectivos, o sea, de todo estilo, se van a transformar en nuevas oportunidades para poder crecer y enriquecernos mutuamente. Pero bueno, cuando hay un sarcasmo, un reproche, un silencio, y gente, va a estar difícil poder saltar ese muro que nos estamos armando uno frente al otro. Entonces, antes de preguntarte qué pasa con nuestra vida sexual, bueno, hacete otro tipo de preguntas, ¿no? Es cómo nos estamos comunicando, cómo le hago saber al otro que yo tengo un cierto miedo, qué me pasa, ¿no? Desde el deseo, cómo le estoy comunicando lo que sucede, si me estoy poniendo a la defensiva o si me comunico desde la curiosidad, desde la culpa, tratando de conectar. Bueno, indaguemos un poquitito más en esa manera en que estamos comunicando lo que queremos. Quizá la mayoría de los problemas sexuales no estén en la cama, sino en las palabras que no dijimos.
en las preguntas que evitamos o en los silencios donde algo importante quería salir y no lo hizo. Animarse a hablar es también animarse a encontrarse. Y en ese encuentro con el otro puede aparecer algo nuevo, una forma probablemente más consciente, más libre y más humana de vincularnos. Este fue el cuarto episodio del diario de Biqueer. Si te quedaste pensando, si sentís que hay algo que querés empezar a decir, espera escuchar la Sex Cápsula que sale a fin de mes, una guía práctica para aprender a comunicar el deseo, el placer y los límites sin miedo, sin culpa y con mucho, pero muchísimo fuego. Nos escuchamos en el próximo capítulo.